Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Espero que no se les olvide el horario de las predicaciones. Dios les bendiga. Es un hermoso día para estar escuchando la palabra de Dios y una vez más estamos agradecidos con Dios por su misericordia. En esta mañana estoy agradecida con Dios porque estamos aquí. Gloria a Dios, Él nos ha dado vida y estamos aquí porque Él tiene un propósito para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos hable en este día a través de esta palabra, que esta palabra sea de bendición a la persona que la reciba, donde quiera que esté, pueda recibir un mensaje de Dios a su corazón a través de la santa y bendita palabra de Dios, porque no es por nosotros, sino por lo que nosotros hablamos, que no es nuestra palabra, sino es la palabra del Todopoderoso, la que trae vida, transformación, cambio, fortaleza y nos bendice a todos. Amén. Así que ore ahí donde está, hermano. Gracias a los que ya se van conectando. Gracias por estar atentos. Dios me los bendiga y los fortalezca. Les amamos en el amor de Cristo. Vamos a unirnos en oración para que esta palabra edifique nuestras vidas y las vidas de cualquier persona que escuche esta grabación. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por lo que has hecho y lo que harás en este momento. Te pongo, Señor, mi vida en tus manos, para que tú, Señor, puedas hablar a través de esta palabra que estaré hablando, Dios, en esta mañana que tú has puesto en mi corazón. Yo sé que hay personas que necesitan escucharla, Dios mío, para aprovechar la bendición que tenemos, Señor, de la bendita gracia por medio de Jesucristo. Dios mío, te pido que uses mi boca, uses mi vida, Señor, que no hablen nada, Padre, que no ven nada de mí, sino de ti, Señor. No quiero hablar en mi cuenta, sino en la tuya. Toma control de mi vida, Padre, y permite que todo lo que hable sea de bendición y edificación para cualquier persona que lo va a recibir. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia, por tu amor y por darme el privilegio de hablar tu bendita palabra. Gracias, Señor. En tus manos estoy en esta hora reconociendo que tú eres el único grande, fuerte y poderoso y que sin ti no somos nada, Padre. La gloria y la honra es siempre para ti, Señor. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura en este día, en esta mañana, en primer libro de Samuel, capítulo 18. Gloria a Dios. Y hoy le voy a titulado a este tema, El Rey te busca. Y yo quiero hablar sobre este tema de la historia de Mefiboset. Es una historia, hermanos, que me ha gustado mucho. Dios ha tocado mi corazón a través de esta historia, que espero en Dios sea de bendición para ustedes también en este día. Es primer libro de Samuel, capítulo 18. Versículo 3, vamos a dar lectura en el versículo 3. Dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Pero una vez más leemos: e hicieron pacto, en el 3, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Esta historia habla, hermanos, de que usted sabe que David pues fue traído de donde cuidaba las ovejas. Para entender un poquito más tengo que hablarle un poquito de la historia, cómo David llegó a Jonatán. David, siendo un hombre que amaba a Dios, adoraba a Dios, cuidaba las ovejas de su padre, vino el problema del gigante, de Goliat, y David llegó ahí a hacer un mandado que lo mandaron, y él se sintió que cómo podía ser posible que el pueblo de Dios estuviera siendo avergonzado, pisoteado por un incircunciso y no defender, no hubiera alguien que se parara. David, guiado por el Espíritu de Dios y la fuerza que el Señor le había dado, él dijo: yo pelearé, porque no había uno que pudiera enfrentar a este Goliat. Nadie, todos temblaban, el ejército de Saúl temblaba, todos. Entonces Dios puso a este jovencito y le dio la victoria, y claro,
Dios le glorificó porque manifestó su poder a través de él, y el pueblo empezó a ver a David como un hombre especial que tenía el respaldo de Dios, y empezaron a cantar estos cantos que nosotros también cantamos. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, pero Saúl se encelaba. El rey Saúl le empezó a agarrar un celo tremendo contra David, porque David tenía el respaldo de Dios. Y a veces cuando alguien tiene el respaldo de Dios, hay gente que se encela, que le agarra el enemigo. Y a Saúl lo agarró el enemigo. Mira, había necesitado a David para que tocara cuando ese espíritu le atormentaba y el espíritu se iba y él descansaba. Dios había usado a David para derribar a este hombre que los tenía en oprobio, en vergüenza, a todo el pueblo de Israel, incluyendo a él que era el rey. Pero le llenó el corazón el enemigo de envidia. La envidia es muy mala, hermanos, porque nos ciega el entendimiento y lo único que busca es el mal. Saúl se llenó tanto de envidia que lo que quería era matar a David. Pero su hijo Jonathan amaba a David. Ellos dos se habían hecho una gran amistad, pero tan gran amistad que Jonathan y David hicieron un pacto. Y esto es lo que estamos hablando, el pacto que Jonathan hizo con David. Ellos hicieron un pacto de que iban a ver el uno por el otro, que siempre iban a ver por sus familias, que iban a estar unidos. Aunque Saúl odiaba y tenía tanta envidia de David, Jonathan, el hijo de Saúl, sabía que David no había hecho nada malo, que su padre era el que estaba mal, y él amaba a David. Y es más, él le salvó la vida a David muchas veces de su padre, porque él le avisaba los planes que tenía su papá para que David huyera. Así que ellos tenían una gran amistad. Dios desechó a Saúl por su pecado, por su desobediencia. Y Dios tenía establecido poner un día a David, pero por mucho tiempo David tuvo que esperar ese día. Hasta que un día llegó la derrota completa a Saúl, y llegó la muerte a él y a todos sus hijos y a toda su gente que estaba con él. Y en ese día pasó algo terrible, porque murieron todos. Y la palabra de Dios dice que Jonathan tenía un hijo. Mire, le voy a leer para las personas que están escuchando y no han leído esta historia. Dice la palabra del Señor, mire, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mire, cuando llega la noticia de la muerte del rey, Saúl era el rey, ellos vivían en el palacio, ellos tenían todo, y Jonathan tenía un niño, un hijo de 5 años que se llamaba Mefiboset. Cuando llega la noticia de la muerte de Saúl y de su padre y de su abuelo, prácticamente, que eran los que cuidaban de este niño, todos, hermanos, se espantaron ahí. Y la nodriza, la muchacha o la señora que cuidaba a este niño de 5 años, lo lógico y el amor de ella hacia el niño, ella quería salvarlo. Ella lo abrazó, me imagino, y corrió apresuradamente, porque cuando matan al rey, lo que quieren acabar es con toda su familia, porque saben que si alguien quiera, ese puede tomar el lugar del rey. Así que si hubieran llegado ahí y encuentran a este niño de Jonathan, también lo hubieran matado. Ella en realidad quiso salvarle la vida, pero ella agarró al niño de 5 años, que estaba completamente sano, que era el príncipe, que era el hijo de Jonathan, y que su abuelo era el rey en ese tiempo. Era un niño que tenía un gran futuro, pero que en un momento su vida cambió por completo. Su padre, su abuelo, los murieron, los mataron en la guerra, y ahora él queda sin nada, queda desamparado completamente. Y para colmo,
la nodriza, la que lo cuidaba, lo dejó caer y la caída fue grave porque ella lo levantó, pero él ya quedó dañado de sus piernas, quedó lisiado sin poder caminar. Y a este príncipe, a este hombre que vivía, a este niño que estaba designado para ser el próximo rey, para vivir en el palacio, que estaba acostumbrado a la realeza, a sus 5 años lo trataban muy bien, tiene que cambiar completamente su vida, de que ahora se tiene que ir a un lugar que se llama Lodebar, donde Lodebar lo que significa es una tierra seca, donde no hay fruto, donde no hay comida, donde él no puede valerse ya por sí mismo. Él crece y el peor problema que le quedó fue que no podía caminar. No solamente perdió todo lo que tenía en economía y perdió a sus familias, sino que quedó sin caminar. Mefiboset estaba enfrentando una vida muy difícil. Yo me lo puedo imaginar quizás pidiendo limosna, porque era lo que hacía la gente que tenía deshabilidades en aquellos tiempos, ya fuera ciego, ya fuera cojo, lo que les quedaba era pues no podían trabajar y depender de ellos, tenían que vivir de la misericordia, de la compasión de otras personas, pidiendo limosnas, ayudas para poder comer. Así que mire, esta historia tiene una gran enseñanza para nosotros. Mefiboset quedó completamente destruido en un lugar donde era llamado Lodebar, un lugar de sequedad. Ese es el significado de Lodebar, donde no hay fruto, donde no hay pan, tierra desértica, o sea, como un desierto. O en un desierto usted no va a encontrar manzanas, peras, fruta, no hay nada, está seco. Lodebar era así, era para la gente más necesitada, más pobre, donde se iban los que ya no tenían valor en la vida. Era algo triste la vida de este niño que creció en un lugar muy diferente a donde él había nacido. Perdió todo completamente y su vida se convirtió en solo tristeza y dolor. Pero después de todo esto pasa un tiempo y David toma el lugar que Dios le dio. Él es el rey, el próximo rey de Israel. Y un día, estando David ya en el palacio, cuando él ya tenía la autoridad de rey, se acordó del pacto que él había hecho con Jonathan. Y se acordó de la amistad que él tenía con Jonathan y de cuánto él amaba a Jonathan y de cuánto Jonathan también lo amaba a él. ¿Y qué pasa entonces en ese momento? Mire la escritura, hermano, lo que dice en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9. David se acuerda de Jonathan. Ya sabe que Jonathan murió, pero mira lo que dice. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? David se acuerda de Jonathan y sabe que Jonathan ya no está, pero que Jonathan y él tenían una gran amistad, y él pregunta: ¿hay alguien? ¿Quedó alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? No porque el que quedó lo merezca, sino por amor de Jonathan, porque Jonathan tenía un pacto con él. Hicieron un pacto, una alianza. Qué importante es esto de los pactos, hermano. Cuando alguien se casa, hace una alianza, un pacto delante de Dios, y esos pactos son quebrados frecuentemente en estos tiempos. Mas, sin embargo, David se acordó del pacto que tenía cuando él tomó la posición donde él podía ayudar a alguien y tener misericordia. Él preguntó si alguien quedó de la casa de Saúl para que él hiciera misericordia por amor de Jonathan y porque él sabía que tenía un pacto con Jonathan de mirar por la familia de él. Entonces había un siervo de la casa de Saúl. Había uno que había trabajado antes con Saúl, que le servía a Saúl, y se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Entonces trajeron al que sirvió a Saúl y le dijeron: a ver, ven, porque el rey te quiere preguntar a alguien algo. ¿Hay alguien de la casa de Saúl? El rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo.
El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, heme aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Mira, hermano, piense un poquito que nos pasara lo que le pasó a Mefiboset. A los 5 años fue despojado de todo. Él estaba acostumbrado a vivir en la miseria. Él estaba acostumbrado a vivir en Lodebar, en vergüenza, viviendo de la misericordia de otros. Él ya ni se acordaba que un día estuvo en el palacio donde le servían, donde lo cuidaban, donde él tenía todo. Ahora era una miseria su vida, era algo tan terrible que este hombre, ya no niño, él se sentía como un perro muerto. O sea, el valor de un perro muerto es nada. Mas, sin embargo, David no lo buscó porque Mefiboset merecía o hizo algo. Lo buscó porque él tenía un pacto con su padre. Con Jonatán había una alianza. El mediador para que él recibiera ese favor era su padre Jonatán. Porque Jonatán hizo algo que marcó el corazón de David, porque tuvieron un pacto ellos dos, de ver uno por el otro. Y mira lo que pasa. David, el rey, manda a llamar a Mefiboset. ¿Usted se imagina cómo se sintió Mefiboset al saber que el rey lo mandaba a llamar? Él no sabía si quizás lo quería matar, porque muchos cuando tomaban el lugar lo que querían era acabar con la familia del otro rey. Él no sabía para qué lo mandaban a llamar, pero él llegó y se inclinó ante el rey. Y mira lo que le dice David, no tengas temor, ven sin miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de tu padre Jonatán. Yo haré misericordia. Y mira la misericordia tan grande que le dio a Mefiboset. Le dijo todo, mira, le entregó todas sus posesiones, todo lo que era de Saúl, tu abuelo, y de tu padre, te lo devolveré. Lo voy a leer para que usted escuche. Dice, mira, él inclinándose dijo, ¿quién es este siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mira, el rey le dice a Siba, le vas a regresar todo lo que era de Saúl. Y no solo eso, sino que tú, Siba, con todos tus hijos, con tus 15 hijos y tus, ¿cuántos dije? 20 siervos, le servirás. Le vas a servir. Imagínate, 15 hijos y 20 siervos y Siba iban a ser servidores para que a Mefiboset no le faltara nada, labraran sus tierras, él tuviera en abundancia, y todo lo que había sido una vez de su familia
y que él había perdido todo por completo, se le iba a restituir, se le iba a devolver todo lo que era de su abuelo. Usted se imagina el corazón de este hombre, y no solo eso, sino que David dice, y Mefiboset siempre va a comer a mi mesa, como uno de mis hijos. ¡Wow! David quería a Mefiboset comiendo a su mesa como uno de sus hijos, como uno más de su familia, como un propio hijo de él. Yo, hermano, cuando veo esto, la verdad, me da mucho gozo, porque yo veo aquí una aplicación que le puedo dar, es de la gracia y la misericordia de Dios para la raza humana, para nosotros los seres humanos, para este mundo. Porque la palabra de Dios habla que la caída de Adán, cuando Eva y Adán pecaron o fallaron a Dios, desobedecieron, fue la caída de la humanidad. Así se le llama, la caída. ¿Por qué? Porque pecaron, y por consecuencia de ese pecado vino la muerte, vino la separación de Dios a nosotros. Este niño no tuvo culpa de que perdió todo, porque fue consecuencia de la desobediencia de su abuelo. Y luego la nodriza lo dejó caer, pero perdió todo igual. No era su culpa, pero perdió todo. Y nosotros igual, Adán y Eva pues fallaron, y la humanidad ya se vio en grandes problemas, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios, de estar en comunión con Dios. Nosotros, hermano, no había esperanza para nosotros. Pudiéramos decir que nuestra condición sin Dios era como se sentía Mefiboset, como un perro muerto, como algo que no tiene valor, separados de Dios. Realmente, ¿qué esperanza hay para una persona? Mas, sin embargo, vemos que aunque había esa desventaja en la humanidad por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por Cristo. Mira, aunque había esa desventaja de que fuimos destituidos, desconectados de todo lo de Dios en nuestras vidas por causa del pecado, nosotros fuimos sentenciados a vivir una vida pecaminosa, el pecado gobernándonos y sin poder salir de él. Dios tuvo un plan de salvación. Mira, el rey no mandó a alguien a llamarte, él mismo vino a llamarnos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo mismo dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo lo que perdimos, la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron en esa gran caída, que el diablo agarró victoria sobre la humanidad y sobre el pecado reinando en nosotros, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para que nosotros podamos volver a recuperar esta gran bendición, tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas. Porque la palabra dice en Romanos 8:8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne es la gente que todavía no le entrega su vida a Cristo y que no ha dejado al Espíritu Santo que gobierne sus vidas. Porque nosotros, una vez que aceptamos el llamado de Cristo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, ahí puede haber gente que me está escuchando, que se siente que está sin esperanza, que se siente que no puede, que realmente está en una condición quizás de depresión. Yo me puedo imaginar a Mefiboset deprimido, triste, agobiado, sin esperanza, lisiado, sin tener cómo salir adelante en esa vida. Hay gente que cree que su condición no puede cambiar, pero sabes una cosa, si aceptas el llamado del Rey de Reyes, que Él te está llamando, Él ha venido personalmente a buscar, Él te está buscando ahora, a buscar y a salvar lo que se perdió por causa de la desobediencia del pecado. Nosotros, aunque siendo malos, Dios nos amó y mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Hermanos, esta historia revela la gracia de Dios, el favor de Dios. David buscaba a alguien para hacer misericordia por amor de Jonathan.
Yo le quiero decir que Dios tiene misericordia de nosotros por amor del mediador. El mediador de Mefiboset fue su padre Jonathan, y el mediador de nosotros es nuestro Padre Jesucristo, que entregó todo en la cruz por amor a nosotros. Por eso es el mediador entre Dios y el hombre, el que nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio y nos lava de nuestros pecados, y volvemos a obtener, hermanos, aleluya, esa conexión con Dios, porque la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Imagínate, de estar ya destituidos completamente de estar en conexión con Dios, viene Jesucristo y a los que lo reciben los hace hijos. Por eso dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los suyos vino, pero los suyos no lo quisieron, lo rechazaron. Los judíos lo rechazaron, la mayoría de ellos. Pero a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Así como David le dijo a Jonathan, será como uno de mis hijos, comerá a mi mesa. Por Jesucristo, al creer en Él, nosotros que fuimos destituidos, desconectados, completamente viviendo en desgracia, por Jesucristo volvimos a tener la posesión que Adán perdió, esa posición de volver a tener conexión con Dios, y no solamente como creación, porque hay la gente que dice que todos somos hijos de Dios. No, eso no dice la Biblia, porque la Biblia dice que a los que creen en Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en ¿quién? En Jesucristo. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios. Los que lo recibieron y los que creen en su nombre son hijos de Dios. El llamado está, pero usted se imagina que Mefiboset, en vez de acudir al llamado, él hubiera huido. Él sigue en su miseria, sigue en su derrota, sigue en su pobreza, sigue sufriendo. Pero al momento que él escuchó que el rey lo llamaba, él fue y se humilló delante del rey, y el rey lo restituyó en su lugar de hijo de rey. Lo sentó a su mesa y le dijo, siempre vas a comer a mi mesa. Cuando él se sentaba a la mesa, se sentaba con el rey y con todos sus hijos. Y esto es lo que hace Cristo con los que creemos en Él, de que Él nos va a sentar a su mesa también, hermanos. Aleluya. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y por medio de Él volvimos a tomar ese lugar que habíamos perdido, que la humanidad había perdido, porque los que creen en su nombre y lo reciben en su corazón, los tales son los hijos de Dios. Tiene que tener al mediador, a Jesucristo. ¿Por qué es Él el mediador? Porque Él es el que derramó su sangre en la cruz. Él es el que hizo un pacto para anular la ley que nos condenaba y para traer el nuevo pacto de la gracia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 26-28. Dice Jesús estas palabras: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de sus pecados. ¿Por qué no dice de todos? Porque no todos lo aceptan. Pero Él quiere salvar a todos. Pero muchos no quieren aceptar esa salvación. No quieren nada con Jesucristo. Y los que lo rechazan se quedarán en Lodebar. Los que lo rechazan se quedarán en la miseria, se quedarán desconectados de la bendición de Dios, de la salvación de su alma, de volver a tener esa comunión con Dios, de que Dios vive en ti y tú vivas con Dios todos los días, de tener esa relación maravillosa con el mismo Espíritu Santo que nos da Dios por medio de Jesucristo. Usted sabe que todas las bendiciones que los cristianos adquirimos, de volver a ser hijos de Dios, de recibir el Espíritu Santo, de recibir el poder de su presencia en nosotros, de sentirlo a Él diario, de su promesa, de que Él dijo que no nos dejaría ni nos desampararía, que Él estaría con nosotros todos los días.
todas las promesas de la palabra de Dios vienen porque creemos en el mediador, en Jesucristo, el que derramó su sangre, y porque lo amamos y por medio de él Dios te las concede a ti, porque él es el que intercede ante el Padre. Aun cuando tú fallas, dice la palabra de Dios: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que intercede por vosotros delante de Dios. ¿Por qué intercede él? Porque él dice: yo morí por ellos, no lo merecen, pero yo morí, yo derramé mi sangre, yo pagué el precio de sus pecados. La Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Y por medio de él es que nosotros volvimos a tener ese valor delante de Dios, de volver a obtener esa bendición de ser reyes y sacerdotes, de tener entrada libre al lugar santísimo, hermanos, y de adquirir todas las promesas de Dios. Hoy le quiero hablar, si hay alguien por ahí que esté escuchando, que no ha recibido a Cristo, que ha escuchado del llamado, porque Jesús te llama y él dice: vengan a mí los que están cansados, los que ya no pueden más, vengan a mí y yo les haré descansar. Vengan a él los que están cansados. Puede haber hermanos que ya son cristianos y que de repente han tenido desconexión de Dios por descuido y se sientan cansados, atribulados. Atiende a ese llamado. Dios te da descanso también para tu alma. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Cree en él, pon tu fe en él y recibe estas bendiciones de que vuelvas a adquirir lo que perdimos por la consecuencia del pecado original, de la caída de Adán. Dice la palabra de Dios que por la falta de uno, por el pecado de uno, vino la condenación. Adán nos trajo la condenación por su desobediencia, pero por la obediencia de uno, que se llama Jesucristo, vino la vida, vino la restitución, vino el poder de Dios al ser humano, al que lo reciba por la obediencia de uno. Y ese uno es Jesucristo, por el cual usted y yo somos más que vencedores y tenemos entrada completamente libre al lugar santísimo por medio de él. Mira que antes que Jesucristo pagara el precio de nuestros pecados para que los sacerdotes entraran al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, tenían que purificarse y había un proceso tremendo de purificación. Y si el sacerdote no iba bien purificado, por si al caso, tenían que llevar unas campanitas que les ponían en los pies y un mecatito, porque cuando ya no oían las campanitas sabían que había muerto por su pecado y tenían que jalarlo y sacarlo del lugar santísimo, porque con el pecado nadie puede entrar al lugar santísimo. Si el sacerdote no iba bien santificado y preparado para entrar al lugar donde estaba la presencia de Dios, moría por su pecado ahí. Qué tremendo esto. Cuando Jesucristo murió en la cruz y dijo: consumado es, dice la palabra de Dios, hermanos, que el velo del templo se abrió, se rompió. Esto era diciéndonos: ahora hay entrada libre al lugar santísimo, porque murió el que pagó el precio de tu pecado, el que nos redime, el que nos lava, el que nos limpia. Y oigan, todos tenemos que guardarnos en santidad, rechazar el pecado y vivir para Dios. Pero yo quisiera que hubiera alguien que me diga que nunca falla. No hay, y si lo dice, está mintiendo. Porque todos, de alguna manera u otra, le fallamos al Señor. Pecamos aún con nuestros pensamientos, no se diga con actitudes terribles que Dios desaprueba. Pero la esperanza de usted y mí, hermano, es que la salvación es por el sacrificio del Señor Jesucristo. Mira, tú lo amas y tú te esfuerzas a vivir en santidad lo más que puedes,
Pero aun cuando fallas, está ese abogado ahí intercediendo por ti para poner lo que te faltó. Nunca te apartes de Él, porque Él, al morir en la cruz, Él nos dio ese acceso directo a Dios. Lo único que hay que hacer es arrepentirse del pecado, reconocer nuestro pecado, humillarnos delante de Dios y recibir su misericordia, porque misericordioso y clemente es Jehová. Dios tiene misericordia de nosotros, y por gracia es que somos salvos, no por obras. Por la gracia de Dios, al poner nuestra fe en Cristo, nuestro amor en Cristo. Por esto, hermano, le digo que lo más maravilloso que le puede pasar a una persona es que Cristo venga a vivir en su corazón de verdad. No de boca, pero de corazón, que usted lo tenga ahí viviendo. Porque por medio de Él, cuando tú hiciste un pacto con Cristo, el pacto que hicimos cuando nos bautizamos, Él no se olvida de ese pacto. Y hay muchos que se han descarriado y se han olvidado, pero Dios un día los va a hacer volver como al hijo pródigo. Adoloridos como sea, pero Dios va a darles oportunidad que vuelvan al Padre. Y Dios quiera que tengan y se arrepientan y regresen a la bendición. Pero el pacto que hicimos con Cristo cuando nos bautizamos, hermano, Dios no se va a olvidar de Él, porque Jesucristo, aleluya, pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos entrada a lo celestial, a lo santo, a la misma presencia de Dios, para que un día vayamos a ese lugar especial en el cielo que el Señor ha preparado para nosotros. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes qué? Jesucristo tiene un lugar para ti allá en el cielo. Pero tienes que aceptar a Cristo aquí, hoy, ahora, porque el tiempo se acaba. Antes de que tú mueras es el tiempo de hacer los cambios en tu vida y de recibir al Señor como tu Salvador. Esta historia de Mefiboset, esta historia es nuestra historia de la humanidad. Es una sombra de la historia de la humanidad, muy parecida a la humanidad que estaba perdida, sin Dios y sin esperanza, pero que al recibir a Cristo tuvimos entrada al palacio con el Rey de Reyes y el Creador de todas las cosas, el Señor de señores, aleluya, porque no hay nada más maravilloso, hermano, que tener esa esperanza de salvación por medio de Cristo, que volvimos a tener el poder y la autoridad sobre Satanás. Satanás tenía la autoridad sobre el ser humano, pero al tener a Cristo, Dios nos volvió la autoridad de hijos de Dios. Y ahora el Hijo de Dios es el que tiene la autoridad de decirle al diablo en el nombre de Jesús, ¡fuera! Porque Él nos dio el poder por medio de Cristo. Por eso el Señor dijo, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Esta es la autoridad de hijos de Dios, hermano. Volvimos a recibir eso por medio de Cristo. Y si usted ya tiene al Señor, no se deje engañar del diablo, que lo más maravilloso que tenemos es a Cristo. Esta bendición de estar en la gracia, en Cristo, hermano, esperando su venida, porque tenemos promesas grandes de Dios. Y Él no falla, Él no miente. Lo que Él promete lo cumple. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Él, hermano, es fiel a sus promesas. Nosotros fallamos, pero Él nunca falla. Esta historia revela esta gracia tan maravillosa del nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios que nos limpió y nos lavó. Y sabe que por esa sangre, al igual como a Mefiboset le dieron entrada a todo lo que él había perdido, se lo volvieron y entró al palacio y volvió a ser hijo del rey ahí, que ya sus defectos no se miraban, estaba lisiado todavía, pero nadie se daba cuenta que él estaba lisiado, porque esa mesa decorada, esos manteles le tapaban esas piernas lisiadas. Usted y yo no somos perfectos, nadie somos perfectos, pero la gracia de Dios nos cubrió, nos lavó, nos limpió. ¿Y sabe qué? Estamos en la mesa del Rey como hijos de Dios, esperando que Él aparezca en las nubes para irnos a celebrar las bodas del Cordero allá en el tercer cielo. Iglesia, anímate,
porque no hay nada más maravilloso que la gracia y la misericordia de Dios. El pacto que hiciste con Cristo es el mejor pacto que has hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque al ponerle a Él, dijiste tú un día, Señor, yo te entrego mi vida. No sé si me puedes usar, pero aquí estoy, soy tuyo, Señor. Hoy te recibo como mi Salvador, te entrego todo lo que soy. Y te fuiste un día a bautizar y públicamente confesaste que creías en el Señor como tu Salvador. Ese pacto que tú hiciste con Él al recibirlo y aceptarlo y entregarle tu vida, ese pacto es el que te da entrada, aleluya, al trono, al lugar del Rey de Reyes y Señor de Señores, a la gracia, al favor, a las posesiones de Dios, a que recibas lo más maravilloso que tenemos, que es su Santo Espíritu para vencer, hermanos. Hoy escuchamos una prédica muy bonita en la mañana de las obras de la carne. Y sabes que allí leyó un versículo el pastor que decía que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. El Espíritu de Dios se nos dio por la gracia de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que nos redarguye cuando hacemos lo malo. Es el que nos reprende, es el que nos jala y nos dice, no vas por ahí, sal de ahí. Y es por medio de Él que usted y yo podemos vencer las obras de la carne para seguir en la posición de hijos de Dios y alumbrar en este mundo, hermano. Esto lo hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da el poder y la fuerza para vencer el pecado y para mantenernos como Dios quiere, hermano. Busque esa presencia divina en su vida. No te descuides, porque esta bendición tan grande que tenemos ahora de entrar a esta gracia por la sangre del Cordero, no la podemos perder, hermano. Cuida tu salvación y dale siempre gracias a Dios, porque tuvo misericordia de nosotros. Porque nosotros como Mefiboset éramos como, él se sentía como un perro muerto, así. No teníamos valor realmente delante de Dios. Dice la Biblia que el pecado, hermano, nos hace estar muertos delante de Dios. Mas dice la palabra de Dios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mefiboset se sentía como un perro muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. Para Dios estaba muerto. Mas sin embargo, Él nos dio vida y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, del poder del verdugo de Satanás que nos agobiaba, a Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, que está con nosotros para darnos victoria. Nos trasladó del poder de Satanás al poder de Dios. Ahora a estar bajo un nuevo gobierno, y es el gobierno del Señor Jesucristo. Nos trasladó de Lodebar a la bendición, hermanos, donde nosotros tenemos segura victoria por medio, no de ti ni de mí, sino de Jesucristo. Yo le quiero decir que seamos agradecidos, porque usted ¿cómo cree que David hubiera visto a Mefiboset si después de haber tenido tanta misericordia con él, Mefiboset estando en la mesa, sentado, en lugar de ser agradecido, empezar a criticar a los hijos de David, empezar a criticar a los siervos? A mí sírvanme bien, a mí denme el mejor plato, a mí esto, a mí lo otro, y empezar con reclamos en vez que con agradecimiento. Yo creo que eso se hubiera visto terrible, hermanos. Y yo hoy le quiero decir a la iglesia, sabe que usted y yo tenemos que estar agradecidos con Dios. Y no empezar a ponernos tanto moño y empezar a ver tantas faltas en las personas, sino empezar a ver que nosotros no merecíamos nada y que Dios tuvo misericordia de nosotros y que ahora nos tiene donde no merecíamos estar. Nos trasladó a una nueva vida de bendición, hermano, y no hay que estar perdidos, perdiendo tiempo en buscar criticar a tu hermano o a quien está sirviendo que no lo hace bien, que yo quiero algo mejor, hermano, sino más bien ser agradecidos por la gracia y la misericordia que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Amén. Yo creo, hermanos, que este hombre Mefiboset, que se sentía como perro muerto, él lo que tuvo en su corazón fue gran agradecimiento por el cambio de vida que él recibió solo por la misericordia que tuvo David con él
pero el mediador fue Jonathan. Y usted y yo debemos estar bien agradecidos por la misericordia que Dios tuvo con nosotros y sobre todo con el mediador por el cual recibimos la misericordia, que se llama Jesucristo. Cualquiera que necesite al Señor en este día, usted lo puede recibir ahí donde está y pedirle perdón por sus pecados y acercarse a una iglesia cristiana donde le prediquen la palabra y agarrar esta bendición para poder ir cuando usted se vaya de esta tierra, porque no vamos a ser eternos aquí. Un día nos vamos a ir, pero lo importante es no que si te vas o no te vas, sino a dónde vas a ir. Ya tienes un lugar. Jesús dijo, yo me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros estéis. Los que creen en Él tenemos un lugar especial, una morada especial. Si esta vuestra casa, hecha por manos de hombres, se deshiciere, si ya no hay más nada aquí, tenemos de Dios una casa, un lugar especial, una mansión donde vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una casa no hecha por manos de hombres, aleluya, que te espera para cuando nosotros partamos de esta tierra. Hoy le invito a que no se descuide, que no se confíe, que no sea un chiqueado en la casa del Rey, que seamos agradecidos y que le sirvamos a Dios y que le seamos de bendición a otras personas, trayéndolos a recibir esta misma bendición que de gracia hemos recibido. Porque dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Así como de gracia y favor recibimos ahora el lugar que tenemos en Cristo, usted y yo debemos ayudar a otros a que vengan y reciban ese favor y esa misericordia que usted y yo hemos recibido por medio del mediador que es Cristo. Que a otros se les abra el entendimiento y les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que Cristo quiere ver en ti, que seas agradecido y por ese agradecimiento le entregues tu vida y le sirvas. Y rechacemos el pecado, hermano. Rechacemos las ofertas del diablo. Rechacemos las mentiras de Satanás. Y no nos dejemos llevar por lo que está pasando en el mundo, sino por lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y mostremos el agradecimiento que le tenemos a nuestro Dios, porque Él nos lo regresó todo por medio de Jesucristo. Usted es llamado rey y sacerdote, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, iglesia, la iglesia del Señor, somos reyes y sacerdotes, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted tiene un llamado si usted es cristiano y yo también. Y ese llamado es anunciar las misericordias de Dios, a anunciarle al mundo que ellos pueden también recibir esta bendición, que la salvación está solo en Cristo. No te calles, no cierres la boca, no dejes que te dé pena hablar de Dios. Habla, porque el tiempo se acaba, hermano, y nos esperan moradas celestiales a los que creemos en Dios. Y el Señor quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor está cerca y es tiempo de levantarte, iglesia, y resplandecer, levantarnos en ese agradecimiento por lo que Cristo ya hizo en la cruz, por lo que nuestro mediador pasó, y estar dispuestos a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, que es predicar su palabra y guardarnos para Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Espero que les haya edificado esta palabra y que no se te olvide que Dios te ha dado un lugar especial y que tienes que ser agradecido para el Señor. Y si tú no tienes a Cristo hoy, tú puedes cambiar todo eso. Dile: Señor, perdona mis pecados. Haz esta oración y dile: Señor, hoy yo te pido que perdones mis pecados, que me limpies. Hoy recibo a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi alma. Entra en mi corazón. Sálvame, Señor. Te entrego mi vida para que tú me cambies y que un día yo pueda estar en tu presencia, Señor. Hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Sálvame y salva a mi familia. Te entrego mi corazón. Guíame hacia ti y a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te recibo y te acepto hoy. Gracias, Señor. Amén. Y después de esta oración, tú tienes que seguir leyendo la Biblia, alimentándote y congregarte, porque Dios no planeó jamás
que la iglesia no se congregue. Él planeó que el pueblo de Dios se reúna, nos congreguemos, nos fortalezcamos con su palabra y que lo alabemos juntos y que le sirvamos, que prediquemos, que pongamos nuestros talentos para su gloria y para su honra. Así que es necesario el que ha recibido a Cristo y el que quiere ir al cielo, congregarse. Yo sé que ahorita por las situaciones que están de momento no se puede, pero en cuanto se pueda hay que correr a la iglesia, hermanos, que esperamos que muy pronto, que la paz de Dios sea con todos. Les amamos en el nombre de Jesús. Siga responsable con Dios, con su compromiso como hijo de Dios. Alumbre en medio de tinieblas, hable de Cristo y no se le olvide que usted está aquí para ser siervo y sierva de Dios, agradecido por todo lo que Él ya nos dio. Hermanos, les amamos, que la paz de Dios sea con todos, Dios me los bendiga y esperamos pronto reunirnos en la iglesia. Les estaremos dando anuncios también de lo que va a seguir pasando. Dios les guarde a todos. Gracias por conectarse, por estar atentos al mensaje que les estamos transmitiendo. Que Dios me los bendiga.